Hola amigos, hoy quería traerles una investigación paleontológica que fue muy compleja y quería contarles cómo es que lo hicieron para que ustedes vean la dificultad que puede llegar a tener encontrar estos animales fósiles que después vemos aquí. Por ejemplo, les estoy mostrando el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, el Museo Bernardino Rivadavia, que estuve visitando el otro día, y como ustedes podrán ver, uno disfruta en el museo estos esqueletos tan perfectamente armados, tan maravillosos. Bueno, para llegar a esto, primero hay que pasar por lo que les voy a contar ahora. En abril del año 2016, un grupo de espeleólogos estaba mapeando una cueva vertical en el extremo suroeste de Virginia cuando notaron un conjunto extraño de huesos. Mike Fico, uno de los espeleólogos, dijo que a menudo encuentra restos de animales en las cuevas, pero por lo general son del tamaño de un murciélago o un mapache y están cerca de las entradas. En cambio, este esqueleto era grande y estaba en el fondo de una gran cantidad de pozos y de caídas verticales combinadas. Desde un comienzo era algo inusual y significativo. 10 espeleólogos regresaron en el año 2021 con el paleontólogo Alex Hastings. Después de 2 agotadores días de caminata, rapel y gatear por el barro, salieron con lo que se llamó un descubrimiento raro, el esqueleto casi completo de un gato de la edad de hielo. Este animal, al que apodaron Petra, podría desbloquear nuevos conocimientos sobre los antiguos depredadores de los Apalaches y los ecosistemas que los sustentaban. Confirmar la especie llevará un par de meses más, pero él sospecha que fue el guepardo americano, que vivió entre 10.000 y 500.000 años atrás. No hay muchos especímenes de guepardos americanos por ahí. Este es un esqueleto realmente increíble y nos daría una imagen mucho mejor de cómo eran estos animales a través de los Apalaches durante las últimas glaciaciones. Fico es un geólogo consultor en el condado de Craig. Él y su esposa, Katarina, que es científica de campo de cuevas para la División de Patrimonio Natural del Departamento de Conservación y Recreación de Virginia, pertenecen a una comunidad regional de espeleólogos que viven y respiran la espeleología. Mirando mapas geológicos, varios de ellos sospecharon que podía haber cuevas inexploradas en el condado de Lee, que formó una punta de Virginia, y se dirigieron ahí en la primavera del año 2016. Caminaron 1 hora por una montaña empinada y densamente arbolada y encontraron la cueva solamente una vez que estuvieron en la cima de esta montaña. Nos habíamos dividido en 2 equipos de exploración. Ambos equipos habían pasado por los huesos inicialmente porque estábamos concentrados en dibujar la cueva. Irónicamente pensamos que los huesos eran formaciones, ya que tenían estalactitas y estalagmitas y formaciones similares cubiertas de calcita. Una vez que se dieron cuenta de lo que estaban viendo, el grupo se puso en contacto con Hastings. Él ha trabajado en una amplia gama de restos prehistóricos e identificó por primera vez el fósil que condujo al descubrimiento de la Titanoboa, la serpiente más grande del mundo, así que inmediatamente se interesó en ir a ver estos restos. Pero él tenía una experiencia espeleológica limitada y la cueva Burja, como la llamó el grupo, era un territorio para un espeleólogo avanzado. Para llegar a este animalito que lo han llamado Petra, tendría que descender por muchos pozos muy grandes, hacer rapel sobre un cañón que no tiene ningún piso e incluso gatear a través de una grieta, todo absolutamente cubierto de barro. Mike y Katarina lo entrenaron durante la mayor parte del año sobre cómo hacer correctamente todo lo que hace falta para llegar a este lugar tan difícil. Es importante estar muy familiarizado con todo este proceso antes de hacer una cueva tan difícil como Burja. Esto llevó mucho tiempo. Hubo muchos otros obstáculos, por ejemplo que Hastings se había mudado a otro lugar porque tenía otro trabajo. El grupo tuvo que obtener un permiso del Servicio Forestal de Estados Unidos, juntar miles de dólares en fondos para este proyecto. Y cuando finalmente estuvieron listos para recuperar los huesos, a principios del año 2020, la pandemia de COVID-19 provocó más retrasos. No fue hasta el viernes 1 de octubre del año 2021, después de 5 años y medio de esperas y horas de caminata y rapel, que Hastings se encontró a Petra por primera vez. Y al mirar estos huesos,
se olvidó de todos los desafíos del proyecto. Nada de eso importaba más. Estaba mirando este esqueleto absolutamente hermoso de un gato acostado de lado. Está un poquito escondido de un lado de la cueva, tiene las patas delanteras izquierda y derecha, una encima de la otra, y las patas traseras izquierda y derecha, una encima de la otra. La cola está extendida y es absolutamente hermoso. Solo parece faltar la punta de la cola. ¿Con qué frecuencia este hombre se ha encontrado con un esqueleto completo? Prácticamente nunca. Hastings se había planteado varios escenarios de excavación, pero no el que realmente encontró. Los huesos estaban en maravillosas condiciones, pero dentro de una capa de minerales, depositados por el goteo del agua. Petra estaba esencialmente fusionada con la cueva. Con la ayuda de los miembros del equipo, pasó la mayor parte de ese día sacando delicadamente los huesos con herramientas dentales. Luego llegó el momento de hacer la larga caminata de regreso, dormir un poco, regresar al día siguiente para terminar de separar los huesos. Él dijo que estaban fusionados no solamente con el piso, sino también entre sí. No había manera de que pudiéramos sacar esto de la cueva en una pieza gigante, porque es demasiado estrecha. Esto no es lo que vos querés hacer nunca, pero teníamos que cortar en lugares muy estratégicos. El equipo envolvió cada pieza del esqueleto en capas de papel higiénico húmedo, luego espuma, plástico de burbujas y en algunos casos un poco de carcasa dura. Finalmente usaron sogas de transporte y cadenas humanas para llevar lentamente las piezas de Petra a la superficie. El empujón final tomó como unas 4 horas para sacar todas las bolsas y todas las personas de la cueva. En ese momento tenés que empezar a bajar la montaña en la oscuridad. Es un proceso agotador. Hubo como 30 horas de caminata y espeleología en 2 días. El 4 de octubre, el grupo depositó a Petra en el Museo de Historia Natural de Virginia, que planea exhibir el gato para el público, pero esto está muy lejos. Todavía habrá años de trabajo en Petra, incluida la limpieza física, la preparación para la exhibición y el estudio científico detallado. Para cualquier persona interesada en ver a este gato antes, hay una ventana de observación en el laboratorio de preparación del museo, donde una técnica de paleontología está comenzando a quitar las capas de barro y de calcita, usando herramientas de tipo dental, por ejemplo una que limpia los fósiles con aire y con vibraciones, palitos de dientes y agujas de coser. Trabajar en Petra es bastante sorprendente porque se la encontró prácticamente articulada. Es un hallazgo impresionante y es un honor trabajar en él, dijo la paleontóloga. Le está dando prioridad a los huesos que ayudarían a Hastings a identificar formalmente la especie de Petra, como el cráneo y las piernas. Su corazonada inicial es que se trataba de una especie extinta de jaguar norteamericano que vivió hace unos 10.000 años. Pero al ver los huesos en persona junto con los minerales que los unían a la cueva, esto lo hizo sospechar el guepardo americano. Las 2 especies de guepardos americanos vagaron por varias regiones de América del Norte durante el Pleistoceno, que se extendió entre 2,6 millones de años hasta hace 11.000 años. A pesar de este nombre de guepardo, se ha demostrado que evolucionaron en América del Norte y que están más estrechamente relacionados con los pumas que con los guepardos africanos. Lo importante es llegar a la gran pregunta: ¿qué tipo de vida vivió Petra? Lo bueno de esto es que no solamente te da un registro, está bien, tenemos un guepardo en este lugar, en este momento, sino que un esqueleto completo como este es parte de la historia de vida del animal. Normalmente no llegas a ser un gran depredador adulto sin que te ocurran muchas cosas en el camino. Entonces, con suerte, podremos descubrir algo de cómo era la vida de estos animales. Se espera que la química del gato pueda revelar más sobre su dieta, qué tipo de presas vivían junto a los grandes felinos en ese momento, y que su ADN podría mostrar cómo encaja en la evolución genética de los grandes depredadores de los Apalaches. Podrá buscar pistas sobre cómo terminó su vida tan adentro en una cueva. Te vinculás completamente con este animal que ha estado muerto durante mucho tiempo, especialmente cuando tienen un nombre. Esto es más personal, es como: ¡ay, Petra, qué te pasó!
La erosión natural, los procesos de envejecimiento que ocurren en la superficie, a menudo se suspenden cuando las cosas terminan dentro de las cuevas. Entonces, aunque estés hablando de arte o de fósiles como este, son cápsulas del tiempo para todo tipo de elementos. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información sobre cuán complicado es llegar a exponer un animal como los que vemos en los museos, especialmente cuando se encuentran en lugares como en una cueva tan profunda, ¿verdad? Que tiene tanta dificultad. Si les gustó la información, espero que vuelvan otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes.